19, calendario económico. El día de ayer tuvimos cifras, como pudimos ver, de la revisión del PIB, que había estado en los Estados Unidos muy estable frente a su cálculo inicial, pero como mencionábamos, lo importante son las cifras que se iban a dar conociendo más adelante, teniendo en cuenta pues esos temores de los inversionistas sobre una desaceleración o en algunos casos, algunos hablan de posible recesión en Estados Unidos. Con respecto a los indicadores de ayer, queda por destacar unas muy malas cifras en el caso chino. ISM manufacturero cayó de 51 a 49.4. Esto pues para uno no dice nada, pero resulta que los indicadores del ISM, si están por debajo de 50, sugieren contracción. Es decir, que estos datos de la manufactura en China del mes de abril, estas son las cifras de oficiales, es decir, empresas grandes, nos muestra que la economía no le fue bien desde el punto de vista de su producción industrial. El tema de servicios en China, que es lo que ellos están impulsando para balancear su economía y tener menos dependencia de las exportaciones, sigue creciendo de manera sólida, pero como ustedes bien saben, en este momento de tensiones de mercado, pues lo más importante van a ser los sectores cíclicos, y el sector cíclico exactamente en este caso es el tema industrial, así que fue negativo. Con eso, el día de ayer estábamos comenzando en China, y esta madrugada el presidente Trump, bueno, antes de las 4 de la madrugada ya teníamos el tweet donde decía que por temas migratorios, por no control de México a esa inmigración ilegal masiva que está recibiendo Estados Unidos y que afecta a su seguridad nacional, va a empezar a implementar por seguridad nacional aranceles del 5% a partir del 10 de junio a todos los productos mexicanos, y que si México no hace nada para frenar esa inmigración, cada mes va a estar incrementando este arancel en cantidades de 5% hasta alcanzar un nivel del 25% en octubre de este año. El gobierno mexicano ha respondido hasta el momento con mesura, diciendo que va a intentar sentarse a dialogar con la Casa Blanca. Sin embargo, pues ya el secretario de Comercio o el ministro de Comercio en México básicamente decía que esto era muy grave para la economía como tal, y los mercados, más que el hecho de que Estados Unidos le esté implementando aranceles a México, está mostrando la inestabilidad desde el punto de vista emocional del presidente, porque hace 2 semanas había eliminado aranceles precisamente al acero y al aluminio mexicano para tramitar este Tratado de Libre Comercio, pero hoy, 2 semanas después, tenemos aranceles en todos los productos, es decir, otra vez aluminio, acero y el resto de productos mexicanos que son vendidos a Estados Unidos. Hoy estamos viendo entonces una jornada muy negativa, como mencionaba, no por lo que implica México, sino por el mensaje que está dando este presidente, que ya está en campaña electoral en los Estados Unidos: pelea comercial con China, pelea comercial con México, pelea comercial con Japón, pelea comercial con Europa, y obviamente esto pues no es bueno para los inversionistas en el corto plazo. Así que este es tal vez el evento más relevante el día de hoy, una jornada que está comenzando pues con un tono muy negativo. En términos económicos, hoy, digamos, una buena noticia en Europa, en Alemania, las ventas minoristas crecieron 4% en abril, pero obviamente ante el peso de lo que estamos mencionando, pues esto no ha sido importante para generar repunte. Tampoco ha sido importante el tema del ingreso y gasto personal de los Estados Unidos, que en abril, contrario a lo que estábamos esperando, creció más. 0.5% en la medición mes a mes del ingreso y 0.3% del consumo. La inflación en Estados Unidos, la básica en línea, 1.6%, pero la inflación total descendió del 1.6 al 1.5. Es decir, que si solo fuera por estos indicadores, yo diría es un cuento de hadas, porque la inflación controlada y alto crecimiento, pero por el lado de lo que está haciendo el presidente Trump con el tema comercial, obviamente el sentimiento es muy negativo en términos generales. En el resto de la jornada tendremos algunos anuncios adicionales. Para el caso de Japón tendremos inflación, industria y ventas minoristas. En la zona euro tenemos declaraciones de miembros de la Reserva Federal, también temas de ventas minoristas, porque ya lo vimos en Alemania. En Estados Unidos estamos a la expectativa de las publicaciones pues, de lo que es la confianza de la Universidad de Michigan, declaraciones de miembros del Banco Central de Estados Unidos y el tema de perforaciones petroleras. En Colombia, obviamente, tenemos reunión del Banco Central, pero recuerden que en la frecuencia trimestral a partir de febrero, luego 3 meses más mayo, luego 3 meses más agosto, luego 3 meses más noviembre, no hay decisión de temas de política monetaria, a menos de que algo inusual esté ocurriendo. En este caso, lo inusual que está ocurriendo en el mundo es esa desaceleración, esa falta de confianza, pero esto no va a hacer que se mueva el día de hoy el Banco de la República. Con respecto entonces a los anuncios, en China el gobierno dijo que iba a empezar a
hacer un listado de empresas que le hayan cerrado los suministros a su país para empezarlas a sancionarlas también. Obviamente uno puede decir que Google va a ser sancionado, pero pues todos saben que Google tiene las puertas cerradas al mercado chino y otras compañías tecnológicas, pero pues esto simplemente nos está mostrando que continúa calentándose este ambiente de guerra comercial hasta que en algún momento una de las partes realice algún tipo de anuncio, la atención de los inversionistas va a estar concentrada en estos eventos. Con respecto pues, a Estados Unidos, ya hablamos ampliamente de estos aranceles a los productos mexicanos, aunque el presidente Trump dice que su interés número uno en el legislativo es la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio. Obviamente, pues este tipo de anuncios deja en dudas que de verdad ese sea su propósito y más bien vemos que está priorizando en este momento los temas de campaña para mostrarse una persona que negocia fuerte con el mundo para reducir el desbalance del alto consumismo de los estadounidenses. De pronto la solución que le está encontrando es incrementar los precios a los estadounidenses vía más aranceles de todos esos productos que ellos importan. Y en los mercados accionarios, pues algunos temas interesantes. No solamente la caída que estamos viendo el día de hoy para el caso europeo, 1.5% en promedio, sino que son los sectores más cíclicos los que se están pues afectando más normal en estos eventos de estrés y los sectores pues más conservadores o digamos menos volátiles desde el punto de vista de utilidades son los que menos están cayendo, como el tema de servicios de salud o temas de servicios públicos. En las últimas 4 semanas, en general en los Estados Unidos, hemos tenido descensos semanales superiores al 2,5% en 3 semanas. Es decir, que esto nos muestra pues todo este muy mala dinámica que hemos venido registrando. Los futuros el día de hoy caen cerca del 1% y desde el punto de vista de análisis técnico, pues el Standard & Poor's está a portas de entrar en lo que nosotros conocemos como una tendencia bajista, de acuerdo a un GTI Vera, que es un indicador técnico que nosotros hacemos seguimiento. Así que digamos que toda la configuración, como le hemos venido diciendo a ustedes, no nos permiten ser optimistas en el corto plazo. Seguimos haciendo este tipo de alertas. Necesitamos ya sea que el presidente Trump diga que otra vez es amigo de todo el mundo o que el mundo se acostumbre a este tipo de confrontación verbal y obviamente pues aplicada al tema del comercio internacional. Entonces, si nos hace falta tiempo acá, eso no se va a solucionar ni siquiera la próxima semana ni en 2 semanas, sino vamos a necesitar un periodo, digamos, de algunos meses más para tranquilizarnos. Con respecto al tema de monedas, pues el refugio característico de los inversionistas, así Estados Unidos esté en la mitad del ojo del huracán, es precisamente comprar dólares estadounidenses. Por eso hoy estamos viendo que en términos generales el dólar se aprecia frente a la mayoría de monedas, solo tal vez no lo acompaña el yen japonés, porque el yen japonés también es considerado una moneda de refugio. Y obviamente entre las monedas que más caen está el peso mexicano, porque directamente el día de hoy la decisión nos afecta, pérdidas de más del 3%. Obviamente esto potencialmente arrastra a otras monedas de América Latina un poco a la baja. Con respecto a cómo viene el dólar frente a otras monedas en el mundo, pues hay una canasta de monedas de referencia, conocido como el DXY. Frente a ese indicador, el dólar está alcanzando máximos no vistos desde el cierre del 2018. Aquí estamos viendo la gráfica donde obviamente me muestran que este nivel de 1.211 puntos de este indicador solo se observó en la historia en lo que fue el cierre de 2018, que luego cuando arrancó este año hubo algo de distensión entre los inversionistas, otra vez el tema se está estresando. Y con América Latina la situación es aún peor, porque no es que esté en máximos, cerca a máximos, sino ya rompió esos máximos las monedas de América Latina, o más bien el dólar frente a las monedas de América Latina está en máximos, o viceversa, las monedas de América Latina frente al dólar está en mínimos, como me lo está sugiriendo esta gráfica. Nunca antes habíamos estado en ese nivel, y esto demuestra en cierta medida la aversión al riesgo. Obviamente, desde el punto de vista estratégico, dólar, yen, oro y pues tesoros son los activos que están dominando las valorizaciones el día de hoy. Desde el punto de vista de commodities, entonces, estamos observando en este momento que el petróleo cae más del 2.5%, nos acercamos a los $55 para el WTI y los $65 para el Brent. Recuerden que nuestra expectativa desde el punto de vista de precio justo está alrededor de los 60, hay un amplio rango que puede ir desde el 65 hasta el 55, pero con esta coyuntura nosotros no podemos decir que el 55 pueda ser un soporte fuerte. De hecho, estamos considerando y de acuerdo pues a los análisis técnicos que tenemos, que puede haber una dilatación en esta caída incluso hasta los 53,5 para verlo la próxima semana. Entonces, pues digamos que desde el punto de vista de inversión, pues
no solamente se debe uno alejar entonces de o reducir la exposición a temas de acciones, sino también a temas de materias primas, es decir, como ustedes bien lo estarán pensando, el sector de petróleo hoy será uno de los más afectados, así como el tema automotriz por los aranceles que está recibiendo la industria mexicana. Eh, Finalmente, continuamos viendo este incremento de la confrontación. Ayer decíamos que había tensión en el mercado, pero que eso no iba a ser suficiente para que el dólar subiera. Efectivamente, nos lo está mostrando el día de hoy, porque hoy el rey saudí ya dijo en un foro árabe explícitamente con nombre propio que Irán estaba afectando los suministros y la distribución mundial de petróleo y que todo el mundo debería confrontar a Irán. Así que esto también se me está calentando por este frente. Si bien es cierto, algunos podrían pensar que esto es bueno para el petróleo, creemos nosotros que en este momento la percepción de riesgo no va a ser, o la reacción no es lineal, sino va a ser incremental y va a afectar más a los valores porque los accionistas, las personas no quieren tener tanta exposición al tema de acciones, independiente que piensen que por esa confrontación el petróleo pueda repuntar. Y en el tema de renta fija, pues estamos viendo niveles de negociación de tesoros a 10 años no vistos desde septiembre del 2017, ya no hablamos de octubre, sino de septiembre, nos corremos un mes, 2.16, 2.15 alcanzó esta madrugada, estamos ahorita en 2.17, de todas maneras una caída de 4 puntos básicos, casi 5 frente a los niveles de cierre del día de ayer. Tasas de bonos alemanes menos 0.20, menos 0.22 casi alcanzaron esta madrugada, eso nunca había pasado, ni siquiera en el 2016 cuando los títulos alemanes estuvieron en su nivel más bajo, ahora estamos aún más bajos que en ese momento, es decir, esto nos muestra que no solamente hay desconfianza sobre el crecimiento mundial, sino que este dato de Alemania del 4% de crecimiento de las ventas no sirvió para nada y la desconfianza sobre la principal economía europea también pues es muy alta. Para cerrar, Bloomberg reporta unas expectativas de un importante inversionista japonés. Para ellos es tal vez uno de los más acertados en este país, Akira Takei, que dice que las tasas de los tesoros a 10 años van a llegar al 1,5%, no porque estén inducidas explícitamente por esta guerra comercial, sino porque la Fed cometió errores de política monetaria, frenó demasiado la economía y que por eso más adelante tendrá que reducir la tasa. Recuerden una cosa, uno puede hacer mucho bombo acerca de este tipo de noticias y en medio de esta tendencia la noticia puede tener mucho sentido, pero pues los medios están acostumbrados a tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo en el corto plazo y obviamente nos va a estar trayendo este tipo de opiniones. Desde nuestro punto de vista, compartimos más la visión del día de ayer de Morgan Stanley, sí, la economía se va a venir una desaceleración, eventualmente puede ser algo, una recesión incluso transitoria, no creemos que haya cometido un error pues tan abierto de política monetaria en la Reserva Federal, ha sido muy cautelosa desde el punto de vista de incrementos de tasas de interés, pero pues obviamente esta coyuntura de guerras comerciales no ayuda para nada, sobre todo a lo que se va a venir al año 2020. Y el año 2020, pues obviamente tenemos el tema electoral y el presidente Trump empecinado con que está cumpliendo con sus promesas de campaña, obviamente no le va a interesar estar mostrando que puede moderar su discurso de rebalanceo de las relaciones internacionales. Sin embargo, él también tiene que sopesar que normalmente un presidente que va con una economía sólida en crecimiento se reelige, contrario a que si el presidente va con la economía débil no se reelige. Entonces, esto es algo que más adelante tendrá que estar sopesando, pero ahorita pues es difícil de identificar. Y está el nivel de aversión al riesgo en este momento que cuando uno divide el mercado de renta fija en lo más arriesgado, lo menos arriesgado y lo que es seguro son los tesoros, bonos del tesoro, lo menos arriesgado, bonos grave inversión, empresas AA, A's, y lo más arriesgado, bonos high yield. Pues lo normal salen de bonos high yield, sí eso ha pasado, pero a veces el investment grade no se ve afectado. En esta ocasión, la última semana fue la mayor liquidación de los últimos meses de grave inversión, más de 5 billones de dólares en liquidaciones de este tipo de activos. Así que hoy en resumen, pues la cosa es negativa, no hay que hablar ya específicamente de los mercados y con eso pues Colombia está amaneciendo con un mal ambiente internacional que dificulta ante nuestros temas de baja liquidez, obviamente esperar una positiva respuesta. Entonces mantenemos nuestra advertencia, ayer hablábamos muy claramente que todavía no teníamos señales para ser agresivos, que había que estar moderando exposiciones y obviamente este tipo de eventos externos consolida un poco más esa recomendación. Con respecto a datos macroeconómicos, de acuerdo con el DANE, en el país se produjeron 971.000 toneladas de cemento gris en el mes de abril, una caída del 6.2% con respecto al mismo mes del año pasado. Los despachos al mercado nacional también tuvieron una caída de alrededor del 4% con respecto al año pasado.
Sin embargo, en el año corrido se ha generado un crecimiento en producción de alrededor del 1.5% y del 1.4% en despachos. Para hoy, como lo decía Daniel al inicio de la transmisión, pues se tendrá la reunión del Banco de la República, donde pues no va a haber como tal una toma de decisiones con respecto a la tasa de política monetaria. Sin embargo, va a ser importante y esperamos que el banco se pronuncie con respecto a su programa de reservas internacionales, en donde esperamos que continúen estas con sus compras a través de opciones put de dólares de alrededor de 400 millones de dólares. Eh, con respecto a la tasa de desempleo, pues el mercado espera que esta se ubique en 11.5%, 50 básicos por debajo de lo que fue en el mes pasado, sin embargo, por encima de lo que fue el año pasado. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Daniel con las acciones locales. Desde el punto de vista de monto de negociación, ayer se negociaron 150.000 millones, más en línea con los promedios que se hacen en Colombia. La acción que más se negoció fue la acción de ISA con 31.000 millones de pesos. Recuerden que ISA, Nutresa, JEP, en teoría son las acciones que menos volatilidad presentan o menos caídas presentan ante estrés de mercado. Y eventualmente, pues alguien puede estar considerando mantener exposición al mercado accionario, pero en lo más seguro. Con respecto a pues la señal técnica de Colcap sigue siendo pues bajista, estamos en una señal que nos marcó desde el 13, entre el 13 y el 15 de mayo. Posibles rebotes nos podrían llevar a los 1520 en el momento en que uno vea algo de alivio, pero seguimos en medio de esa tendencia bajista, así que nosotros todavía somos muy cautelosos con este tema de tendencia. Con respecto a Grupo Argos, tal vez ha sido una de las acciones que nos ha sorprendido en el corto plazo, ha mostrado como una mejor dinámica. No solamente no ha venido descendiendo, sino que ha tenido algunos repuntes estructuralmente. Se está acercando a una zona interesante donde en teoría a uno le diría puede volver a reducir la exposición porque está en medio de la tendencia bajista. Sin embargo, esa ventana de posibilidad de que sea un nivel de reingreso en venta, es decir, hay que volver, esperamos una caída muy fuerte, ya hubo recuperación, hay que reducir otra vez la exposición, podría romperse si la acción llegara a subir un poco más, porque cambiaría la tendencia. Pero en medio de todo este entorno internacional tan negativo, pues no podemos ser tan optimistas de que Grupo Argos no solamente ha venido valorizando, sino que va a romper esa tendencia que venía registrándose a la baja y va a empezar a incrementarse. Entonces, interesante acá en Grupo Argos, es durante las últimas 2 semanas una de las acciones de mejor comportamiento, hay que estarla como vigilando, haciéndole seguimiento, y en el momento en que el mercado internacional se tranquilice, probablemente sea una de las primeras acciones que esté repuntando en el mercado en Colombia. Lo otro, desde el punto de vista de niveles de negociación, entonces recuerden, abajo el mínimo registrado estuvo alrededor de los 16.000, actualmente estamos en los 17.100, 17.200, la apertura de mercado hoy probablemente me la vuelva a bajar y cambiaría la tendencia una vez supere los 17.600. Así que con respecto pues a Grupo Argos, recuerden, es un holding de inversión donde yo tengo a Semargo, Celsia y pues toda su división de infraestructura. Tanto Semargos como Celsia pues han tenido resultados entre neutrales y positivos, por eso pues Grupo Argos como tal se ve beneficiado de eso, pero la coyuntura de mercado pues es un poco complicada. La otra acción que estamos viendo es el tema de la vivienda, donde pues ha habido ya pues una moderación luego de esas valorizaciones que tuvimos entre enero y abril, nos mostró agotamiento de tendencia cerca de finales de abril, comienzos de mayo, todavía la vivienda no me ha mostrado con consistencia una tendencia a la baja, se está negociando alrededor de los 37.800 pesos, pero digamos que sí hemos perdido ese impulso. También para que la vivienda hagamos o incrementemos nuestra exposición a este emisor, necesitamos de una tranquilidad del mercado general. No estamos hablando de un tema idiosincrático, un tema puntual de la compañía, sino necesitamos un ambiente un poco más favorable, porque la compañía, la vivienda como tal, pues ha tenido unos registros de ingresos y de utilidades razonablemente positivos. Obviamente, como es normal, cuando ellos se les sube mucho sus utilidades, aprovechan el momento para provisionar más y de alguna manera suavizar esa dinámica. Eso fue lo que hizo la vivienda precisamente durante el último mes de reporte de utilidades, porque el tema operacional mejoró mucho, pero cuando le hacen el descuento de la provisión, la utilidad neta no me muestra ese crecimiento tan alto. Pero de todas maneras, desde el punto de vista estructural, vemos con positivismo este emisor. Recuerden lo que hemos venido insistiendo, las acciones en Colombia están baratas, obviamente esta caída me hace pensar que están aún más baratas, pero el momento internacional del mercado accionario no permite que uno sea agresivo
bajo estas circunstancias. Así que la recomendación sigue siendo tratar de reducir la exposición en las fechas o en los días que veamos algo de incrementos y ser totalmente transparentes y claros con los mercados, con los clientes sobre todo, que si bien es cierto las acciones en Colombia son atractivas, en este momento pues es mejor dejar pasar la oportunidad para que se me reduzca la volatilidad y entre con un poco menos de riesgo. Hasta aquí, en la parte de acciones los dejamos con Edwin en el tema de TES y de dólar. La tasa de cambio ayer tuvo un leve incremento de alrededor de 0.34% y se ubicó en 3.364 pesos por dólar, donde se negociaron alrededor de 1.200 millones de dólares. Esta jornada el dólar como tal tuvo un comportamiento estable, sin embargo, pues la caída de los precios del petróleo pudo hacer que este leve incremento se diera en el peso en la tasa de cambio, depreciando así el peso colombiano. Técnicamente continuamos viendo la tendencia alcista, favorecida ahora más por los fundamentales con los que amaneció el mercado el día de hoy. Esperaríamos que haya un incremento hoy de nuevo en la tasa de cambio. Esperaríamos ver si técnicamente supera ese techo de los 3.380 que no pudo superar en las jornadas anteriores, pero que con estos fundamentales podría hacerlo tranquilamente. Con respecto a renta fija local, los TES continúan valorizándose, particularmente los TES a 2024 cerraron el día en 5.71, los básicos por debajo de la jornada pasada, mientras que los TES a 10 años se mantuvieron en el 6.44, siendo una de las referencias que tuvo una leve desvalorización de alrededor de 0.5 básicos, mientras que en la parte como tal media y larga de la curva, donde pues en todas se valorizaron como tal. Así la curva de TES en pesos en promedio se valorizó 1.52 básicos, mientras que la denominada en VR se mantuvo flat. Continuamos esperando que estas tasas, con respecto a los de 2024, se negocien de nuevo en mínimos del año, alrededor del 5.65, dada la coyuntura internacional principalmente sobre los tesoros norteamericanos. Con respecto a deuda corporativa, se fueron alrededor de 18.000 millones a través de bolsa y 800.000 millones por registro. Lo más transado continúa siendo tasa fija con vencimiento 2020 y en esta ocasión con vencimiento 2021. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos en la próxima semana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.